Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a una nueva transmisión que tendremos próximamente, eh, ya prácticamente a la mitad del estudio de Cristo y el coronavirus de nuestro hermano John Piper. Estamos viendo el capítulo número 7 que dice: Dios está enviando juicios divinos específicos. Y esta es una lección, hermanos, que esta es una un capítulo, hermanos, muy complicado de admitir, porque la verdad es que muchas veces cuando nosotros vemos una situación como esta, en la cual eh, alguien está pasando por una enfermedad, lo más fácil para un cristiano es generar un juicio con respecto a lo que se está viviendo. Y el juicio que hacemos muchas veces o lo decimos que es lo más grave, o lo pensamos y creemos que a la persona, le hacemos creer a la persona que el porqué de lo que está pasando es algo, es consecuencia de un pecado que está llevando. Y ahí está lo complicado de la situación, y espero que con la ayuda de Dios, hermanos, podamos aprender de esta situación que estamos viviendo, y que también aprendamos a ser empáticos con el sufrimiento de las personas. Cuando una persona está sufriendo una enfermedad o una pérdida de un ser querido, poco, o mejor dicho, nada sirve que tú, además de lo que él ya está viviendo de tristeza, le sumes que es fruto de un pecado. He ahí donde tenemos que tener cuidado cuando generamos este tipo de juicios, porque, hermanos, no sabes todo el daño que puede estar causando una persona. Voy a estar aquí viendo los mensajes que me estarán haciendo llegar, hermanos. Compartan la publicación para que más hermanos puedan ver esta transmisión. Compártanla para que estemos en comunión. Y cualquier motivo de oración, cualquier situación, cualquier duda, hermano, por favor, mándenme sus dudas de esta lección o de cualquier lección. Eh, Ahorita les voy a poner ahí mi número. Pueden mandármelo ahí. Cualquier duda que tengan, mándenmelo ahí, sea por esta página también. Estamos para resolver todas sus dudas. En este capítulo, vuelvo a insistir, se llama Dios está enviando juicios divinos específicos. Y ahí es donde entra estas repercusiones. Si tú estás viviendo una situación complicada y un hermano en la fe se te acerca y te dice: es que tú estás viviendo en pecado por esa situación, y por eso Dios generó este pago a ti, hay que meditar. Uno como cristiano tendríamos que meditarlo, pero uno como cristiano también tendríamos que estar presentes y tener bien en claro que tal vez estas palabras no son las más correctas que podamos hacer, porque cuando una persona está sufriendo y nosotros no mostramos empatía con la tristeza que está sufriendo la persona, poco tendremos de posibilidades de compartir el mensaje de salvación con esta persona, porque si la herida es fuerte y tú todavía le echas más limón a la herida, como dicen por ahí, pues el ardor está más fuerte. Y si duda la persona ahorita o está teniendo problemas para entender la voluntad de Dios con un problema como este, decirle esto, hermano, genera todavía más conflictos para que lo acepte. Entonces, sí, algunas personas se contagiarán con coronavirus como un juicio específico debido a sus actitudes y acciones pecaminosas. Es verdad, eso puede pasar, pero a su vez, hermanos, tal vez no todo tiene que ver con un fruto de un pecado. Y tenemos que tener la templanza, el tino, el tacto, la empatía, para pedirle la guía al Espíritu Santo y saber cuándo, hermanos, podemos hablar de este tipo de situaciones. Pero sí les voy a comentar, esta situación puede pasar, pero no podemos decir por todas las situaciones que se están viviendo por consecuencia de un pecado.
Dice, tenemos que ver, hermanos, que la miseria que dio el resultado, la caída del hombre, el resultado que generó la entrada del pecado y que mostró el menosprecio del hombre por Dios, todo esto, hermanos, genera sufrimientos individuales, sean juicios específicos causados por pecados personales o, hermanos, pruebas diferentes que tienen una situación específica con respecto a lo que estás viviendo. Y les decía, cuando alguien está sufriendo, tú te le acercas y le dices, oye, es que tú te lo buscaste, mira, tú estabas haciendo estas cosas y consecuencia de esto te pasó esto. La verdad es que no ayuda a la persona. De hecho, te va a responder muchas veces agresivamente, se va a alejar de ti o te va a dar el avión con tal de que lo dejes en paz. O sea, va a haber muchas respuestas, pero muy pocas, hermanos, muy pocas opciones tendrás tú para darte cuenta o tener esa oportunidad de hablarle más allá del sufrimiento a esta persona. Y les digo, no todos los pecados, o no todas las pruebas, mejor dicho, no todas las pruebas, enfermedades que vienen a nuestras vidas son fruto de pecados o de acciones en contra de Dios, que nosotros hacemos en contra de Dios. No todo es así. Y la misma palabra de Dios es clara cuando nos muestra estos ejemplos. La misma palabra de Dios nos habla cuando estamos viendo el libro de Job, que Job precisamente las pruebas que llegan a su vida no tienen nada que ver con las acciones que él estaba viviendo. Y este es uno de los principales argumentos en los cuales podemos ver que no todas las pruebas que llegan a tu vida tienen que ver con consecuencias de pecado. Job, vamos a ver ahí, les voy a ir poniendo las citas para que ya con tiempo los puedan buscar en sus Biblias. Job capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. En esta parte Dios empieza a mostrar quién era Job y lo que hacía Job. Qué era quién era, cuáles eran sus cartas de presentación. Y fíjense, las cartas de presentación de Job, según la palabra de Dios, era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre que temía a Dios, que vivía apartado del mal. Esas eran las tarjetas con las que se presentaba este siervo de Dios. Y hermanos, si somos honestos, muy pocos, inclusive muy pocos héroes en la fe del Antiguo y Nuevo Testamento podrían tener estas credenciales. Somos reales, hasta nosotros mismos, hermanos, imagínense, usted podría cumplir con parámetros como un hombre recto o una mujer recta, un hombre intachable, una mujer intachable, una mujer que teme a Dios o un hombre que teme a Dios, una mujer que vive apartada del mal o un hombre que vive apartado del mal. Son credenciales muy fuertes, son credenciales completamente difíciles de llenar. Y aún así, si seguimos leyendo el libro de Job, nos daremos cuenta que las cosas que vive Job son calamidades y son tragedias y catástrofes extremadamente difíciles de superar. De estar en una situación de bonanza, de completa tranquilidad, con una familia, prestigio, dinero, posesiones, respeto de las personas con las que él interactuaba. De la nada, de un momento a otro cambia todo totalmente. De una persona sana cambia totalmente a una persona abatida emocional, psicológica, económica, moralmente, como tú lo quieras ver. Era una persona deshecha a través de esta prueba. Y es complicado porque si vemos estas credenciales, hermanos, si a una persona recta, a una persona intachable, a una persona temerosa de Dios y a una persona apartada del mal, le puede pasar este tipo de cosas, hermano, entonces, ¿qué te espera a ti y a mí? Entonces, esta es una prueba fehaciente que no todas las cosas que pasan en las personas, que pasan a diario, tienen que ver como consecuencias de pecados. No es siempre la misma. Es verdad, hemos crecido escuchando
enseñanzas que nos hacen creer que esto es así. Y cada vez que viene una enfermedad a nosotros, creemos que Dios nos ha abandonado o creemos que Satanás está con nosotros y nos está enseñoreando y nos está alejando de Él. Y creemos muchas cosas temerosas. Y pensamos que ya no somos dignos para que Dios nos ame y nos perdone. Y creemos infinidad de cosas complicadas. Y todo eso es porque no conocemos lo que somos en realidad y lo que Dios es y puede hacer con nosotros mismos. Entonces, este es el primer punto que tenemos que dejar en claro. No siempre las cosas que vienen a ti o las pruebas que llegan a tu vida tienen que ver como consecuencias de pecado. El pueblo de Dios, hermanos, experimentaba muchos efectos físicos de los juicios de Dios. Y esto sí era, y como decíamos, no todos son, pero hay algunos que sí. Y prueba de esto era lo que el pueblo de Dios vivía y sufría a diario. Si leemos toda la Biblia, hermanos, especialmente el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que parecía un carrusel de circunstancias en las cuales el pueblo de Dios iba obedeciendo al Padre y el Padre los bendecía y después se alejaban y volvían a caer y volvía a salvarlos y volvían a caer y parecía un ciclo sin fin en el cual la constante era un pueblo rebelde a los ojos de Dios. Pero bueno, Pedro, el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 y 18, Pedro nos dice así, primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 y 18 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Es una pregunta que se hace Pedro, retórica con respecto a la familia de Dios. Dice, fíjense lo que dice: si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué consecuencias pueden tener las personas que están lejos de Dios, que no obedecen el mandato de Dios? ¿Qué es lo que les puede esperar? Y es de terror. Si a un hijo de Dios nos pasa lo que nos pasa, imagínate qué les puede pasar a ellos. Dice ahí en la versión Reina Valera está, esa es la misma, nomás que dice los judíos, sobre la casa de Dios. Y lo voy a leer, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Se dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 y 18. Entonces, ¿dónde nos dejan a nosotros? Si esto les espera a ellos, a las personas que no creen en el Señor Jesucristo, digo, basta ver nosotros con lo que vivimos a diario para darnos cuenta de lo complicado que es la vida y estar en este mundo. Es complicada esta cuarentena, no ha sido fácil para muchas personas se han quedado sin trabajo, otras tantos siguen peleándose por no perderlo. Hay compañeros, hermanos en los cuales se les ha quitado la parte de su trabajo. Es bien difícil todas las situaciones que estamos viviendo. Pero aún así, hermanos, es consciente y debemos ser muy conscientes, hermanos, que sí es verdad, el juicio de Dios llega y abarca todo el mundo. Y hay situaciones en las cuales nosotros nos alejamos momentáneamente de Dios y existen consecuencias para esos actos. Pero para los que viven lejos de Cristo como su Redentor, la situación se complica todavía más. La situación se complica completamente más. Si la familia de Dios, hermanos, está en este juicio del Señor y latente, y las pruebas llegan a sus vidas, tenemos que verlos, estas pruebas, estas situaciones como las que Job vivió o semejantes, las tenemos que ver no como un fruto tanto del pecado en sí, tenemos que verlo como una prueba purificadora de lo que somos y lo que estamos haciendo.
Tú sabes, o mejor dicho, Dios sabe que puedes tú respetar o ser paciente. Dios lo puede saber, o puede saber que no lo eres, pero tú no lo sabes si eres o no eres. Entonces muchas veces las pruebas hacen y generan en nosotros una madurez en cierto tiempo que nos permite enfrentar y vivir la vida de una manera distinta a los ojos de Cristo. Es difícil ver la vida como lo que estamos viviendo de una manera placentera y fácil. Es difícil verla, salvo que el Espíritu Santo te permita ver más allá de lo que existe o en el aquí y en el ahora. Así que no todo el sufrimiento es juicio específico de Dios por pecados específicos, pero sin embargo, Dios a veces usa la enfermedad para traer juicios particulares sobre quienes lo rechazan y se entregan al pecado. También eso es una realidad. Estoy diciendo que tenemos que tener un margen, o sea, sí existen, es real. Dios es un Dios santo. Dios no solamente es un Dios de amor, Dios es un Dios de santidad, un Dios de juicio. Por lo tanto, hermanos, cuando alguien se aparta de Dios, muchas veces, o la mayor parte, hermanos, se generan esas consecuencias de esas decisiones. ¿Tú crees salir impune de tu vida y creer hacer lo que tú quieras? Eso es algo completamente, totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Vamos a ver cuáles son esos juicios específicos sobre pecados específicos que Dios sí permite y ha hecho. Y lo veremos en la palabra de Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 12, versículo 23. Hechos, te voy a poner aquí la cita. Hechos capítulo 12, versículo 23. Dice: al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Hechos capítulo 12, versículo 23. Herodes se exaltó a sí mismo, permitiendo que lo llamaran Dios en ese aspecto. Quiso tomar el lugar de Dios, quiso que se le refirieran a él de esa manera. Y como consecuencia inmediata de ese pecado en específico, Dios lo hirió y murió comido por gusanos, murió podrido, literalmente podríamos decir. Esto lo puede hacer exactamente lo mismo el día de hoy. Y por eso deberíamos tener cuidado, y no nos debe de sorprender cuando nuestros gobernadores o presidentes o todas esas personas que tienen autoridad y que viven bajo esa arrogancia sobre los hombres, puede llegar ese castigo. Me acuerdo que hace tiempo, hermanos, estaban en plena campaña proselitista, y un diputado, no voy a decir su nombre, estaba visitando las colonias que pertenecían a su sector, las casas de las colonias que pertenecían a su sector, y entonces iba uno por uno, entonces había jóvenes y su equipo de trabajo, me supongo, que iban adelante de él, como que sondeando con qué casas se podía detener y quiénes no, y podrían platicar y todo ese tipo de cosas. Entonces, llegó una chica, yo estaba limpiando un aljibe de un templo, y llegó una chica y me dijo: esta es una iglesia cristiana. Y le digo: sí, es una iglesia cristiana. Y me dice: qué bueno, mira, ahorita viene un candidato X, él también es cristiano, ojalá que pudieran platicar un momento y nada más, apoyarlo en su campaña y no sé qué. Y dije: ok. Y después me dijo: pero nada más no vais a decir nada de la cristiandad y nada de religión, porque hay compañeros del trabajo en los cuales él no va a poder, que no están tan de acuerdo en ese tipo de cosas. Y dije: entonces, ¿eres cristiano o te avergüenzas de ser cristiano? ¿Eres cristiano medias o qué? Entonces llegó el joven, el diputado y gracias a Dios él se identificó como cristiano, no bastó nada para que él lo hiciera. Y en la plática que resultaba de esto, yo le decía: hermano, si Dios permite que tú llegues a esa posición de poder, debes de estar bien consciente, súper consciente de la responsabilidad y de la autoridad que Dios está poniendo en tus manos. Va a ser mucha ese poder y esa autoridad, esa valía, pero no es para servirte a ti, es para servir a Dios y servir a tu prójimo.
Y Dios te va a pedir juicio de lo que vayas a tomar, de las decisiones que tengas que tomar. Entonces ten cuidado en la posición que está. Hicimos una oración y ya se fue. Ya, la verdad, si no les voy a mentir, no sé si ganó o no. Pero yo espero, porque he escuchado todavía de él en la política, en las noticias, y espero en Dios que tenga esa concepción. Muchos de diputados, presidentes, gobernadores, senadores, policías, todos los que somos servidores públicos tenemos que tener esa conciencia, que tenemos un atributo o algo que Dios nos da, pero Dios también nos va a juzgar tristemente de eso. Digo tristemente porque es complicado estar ahí, pero es más complicado con Dios y lo que Él puede ver a través de nosotros con nuestras actitudes. Entonces, Dios puede generar ese tipo de juicios como lo hizo con Herodes, solamente que ahora se refrena su ira y la está guardando, muestra su misericordia, pero su ira no desaparece contra el pecador. La ira está ahí guardándose para el día del juicio y la va a derramar como todo lo que es. Y temible cosa es esa, estar en manos de un Dios así. Otro ejemplo que tiene que ver con situaciones y pecados específicos lo vemos en Romanos capítulo 1 versículo 27. Romanos capítulo 1 versículo 27. Ahí lo tenemos a la mano. Dice el apóstol Pablo: Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en ese mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Y en ese mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Este es un pecado, hermanos, que hoy en día cada vez lo vemos más normal. Es verdad, hermanos, que la situación y la sociedad está cambiando. Eso es un hecho. Los valores están cambiando, también es un hecho. Todos esos derechos se están creando y desapareciendo otros y se adecuan a lo que la sociedad dice. Pero a los ojos de Dios esta situación no cambia. Lo que fue malo a los ojos de Dios en el pasado sigue siendo igual y absolutamente igual para el día de hoy. Ahora, en esta específica situación que Romanos 1, versículo 27, Pablo toca, nos dice que ellos mismos recibieron y reciben esas mismas situaciones por sus mismos actos. Situaciones que se han generado por esas y que van degradando la misma sociedad. Las personas, la sociedad en nuestra actualidad, vemos cosas tan aberrantes, hermanos, que la verdad es que no nos deberían de sorprender, porque fruto de estas malversaciones del hombre y de la mujer, deseos de no seguir la voluntad de Dios, querer cambiar todo lo que Dios ha planeado para la vida, ha generado consecuencias no solamente en el hombre y la mujer, sino ya en ámbitos de célula, como familia, como sociedad, como municipio, estado, país, como mundo en su totalidad. Ha desencadenado y ha abierto posibilidades infinitas para que el hombre desee hacer lo que desea hacer. Y aunque el hombre lo decida, y aunque el hombre ya lo haya hecho legal, muchas de las cosas por las cuales Dios no está de acuerdo, Dios está guardando esa ira también. Y generan consecuencias en el momento con enfermedades, con situaciones psicológicas, con situaciones emocionales. Pero eso no se compara en nada con lo que esperan al finales de los tiempos. Ciertamente, hermanos, el castigo que genera Dios es un castigo tan fuerte, hermanos, pero que no proviene del hombre en sí. A veces creemos y nosotros como iglesias cometimos el error de haber querido ser la mano ejecutora de la justicia de Dios en ese aspecto,
de querer ser los verdugos y los inquisidores, los ejecutadores de juicios en nuestra sociedad. Y tenemos que aceptarlo. Fíjense cómo lo hicimos mal. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que como su maldad obstruyen la verdad, Dice, ciertamente, vuelvo a leerlo, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, no desde el hombre. Entonces, esperemos, hermanos. Parece que las cosas están empeorando y no parece haber una solución. Tú cumple lo que Dios te está mandando a ti como sociedad, como familia, como iglesia más importante, como cristiano, como hijo de Dios. Tú cumple lo que Dios está esperando de ti. Tú cumple ante Dios con la postura que Dios mismo está teniendo. Y ahí está la situación. Recuérdate que los juicios vienen del cielo hacia la tierra. No busques ser tú la espada ejecutora de esto. Cada uno de lo que está viviendo el hombre en nuestra actualidad se genera consecuencias, generan juicios, generan castigos, los cuales vienen y provienen de Dios. El hombre, el cristiano, tiene una vocación y tiene un llamado, pero su llamado es a compartir un mensaje de redención. Y un redentor, y Cristo como redentor es el redentor de toda la humanidad, todos los que son para Él o los que son de Él. Y todos los que son de Él pueden venir de cualquier característica de este mundo y de esta sociedad. Por lo tanto, no puedes descargar absolutamente a nadie, ni a las personas que Pablo se está refiriendo en estos textos. No puedes descartarlos porque Dios mismo tiene el poder para cambiar a esas personas. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Presentarle a Cristo como su Salvador. Que ellos mismos se enfrenten y se rebelen ante Dios como lo que son y lo que Dios no está de acuerdo con su estilo de vida. Por lo tanto, hermanos, decíamos, no todos los pecados generan consecuencias en el momento, pero sí hay pecados específicos que llevan condenas específicas. Entonces me van a decir, hermano, no me has aclarado gran cosa. No, la verdad es que, si soy sincero, no tanto si tú no has entendido que esto tiene que depender de una examinación personal. Tú tienes que examinar tu alma y tu andar. Yo no puedo decir, no es cierto, no es un juicio, o sí es cierto, sí es un juicio. Yo no puedo saber lo que has vivido y lo que has pasado tú. Dios sí. Entonces, deja que el Espíritu Santo examine lo que tú has hecho. El cristiano más amoroso, más lleno del Espíritu Santo, cuyos pecados son perdonados por medio de Cristo, puede morir por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad en esta época. El cristiano más entregado, con más dones, con más talentos dentro de una iglesia, puede el día de mañana estar despidiéndose de este mundo. Y no por eso, hermanos, podemos decir, fue culpa de un pecado que cometió en el pasado. Pues no, nosotros no. Cada quien se examinará a los ojos de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios, hermanos, un verdadero hijo de Dios, tiene que entender que sus pecados fueron perdonados por medio de la obra redentora de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando las pruebas llegan a tu vida? Si venimos a Cristo, podemos estar seguros de que nuestro sufrimiento no es un juicio de Dios para castigarnos. Debes estar seguro de que no es un juicio de Dios para castigarnos. Lo sabemos, ¿por qué? Porque el pastor lo dijo. No, yo no lo dije. Les voy a pedir que busquemos una cita. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así la palabra de Dios.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es lo que digo, un verdadero hijo de Dios no es castigado por medio del sufrimiento. Volvemos a decirlo, es un proceso de purificación, de perfeccionar a la fe, de perfeccionar a la persona, no tanto de un castigo. Tienes que tener la certeza de que no es así. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a repetir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No existe condenación para ti y para mí. No existe nada en lo cual alguien nos pueda condenar delante de Dios. Es disciplina, no destrucción. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 6 dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Disciplina. Es distinto. Desde que se está saliendo del camino del Señor, Dios te puede traer a su camino por medio de esto. Por eso te decía, caben las dos opciones, caben las dos posibilidades, pero te tienes que examinar tú. Tú no puedes examinar a otra persona. Por lo tanto, en este aspecto en el cual estamos viviendo, en el que el coronavirus puede llegar a cualquier persona y hay cristianos muriendo en la actualidad y sufriendo por esa enfermedad y por otras muchas enfermedades, no todas tienen que ver como resultado de un pecado. Y digo no todas, pero ese juicio lo tienes que hacer en la persona. Pedir al Espíritu que le ayude a entender lo que está pasando. No puedes vivir diciendo y ejecutando juicios con las personas de que son consecuencias de que son los pecadores. Oye, tranquilo, tú también lo eres. ¿Y cuál es la diferencia como tal? Pero aún así, en medio de esa prueba, hermano, no es para condenación. No te condena a ti esa situación. Si mañana tú y yo nos despedimos de este mundo, duerme tranquilo, descansa tranquilo, que el Señor ha prometido que si ya te predestinó, ya te llamó, si ya te regeneró, ya te justificó, te está santificando, Él te glorificará. Él no se va a arrepentir de lo que está haciendo contigo y conmigo. Sea la prueba que sea que llegue a nuestras vidas, tenemos que ver más allá de la neblina que estamos viviendo. ¿Se acuerdan del pasado estudio, antepasado estudio? La neblina es momentánea. Esta situación es verdad, ya venimos desde marzo, abril, mayo, junio, y hoy nuestro querido secretario de salud ya nos está mandando a octubre. Es verdad que esto parece que no va a terminar, pero aún así, hermanos, con todo esto, Dios no te ha dejado a ti ni a mí. Somos reales, hermanos. Aunque hoy tú me estés viendo desde un hospital, voltea, abre los ojos y ve que Dios no te ha abandonado. Él está ahí contigo. Sí, Dios te puede disciplinar, pero más vale que nos discipline que nunca haberlo conocido a Él como nuestro Salvador. Quiere el Señor, hermanos, que en esta tarde hayamos comprendido y sobre todo, hermanos, no generar un juicio contra lo que se vive a diario.
no encontrar ni buscar cargar culpas, hacer que las personas sufran más de lo que ya están viviendo en ese momento. Tú estás llamado a ser discípulos de Cristo. Tú estás llamado a presentar a Cristo, a presentar su amor, su empatía. El juicio déjaselo al Señor, que ese viene de lo alto, como lo vimos el día de hoy. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que meditemos en su palabra siempre. El día de mañana, hermanos, con eso terminamos. El día de mañana estará con nosotros nuestra hermana Areli Méndez. El sábado nuestro hermano Jonatán. El lunes nuestra hermana Ivonne. Y el martes cerraremos este estudio con nuestro hermano Emanuel. Y próximamente iniciaremos y continuaremos con esta preparación. Estemos más que preocupados por lo que vive, ocupados en mostrar el carácter de Cristo. Hay hermanos en necesidad, hay personas en necesidad. Pon tus manos al servicio de Él. Si es necesario, hermanos, si aún así tú estás pasando una prueba, mándanos un mensaje y estaremos contigo orando y visitándote si es así necesario. Que el Señor sea con ustedes. Muchos saludos a mi hermano Marco Bocelli, ahí lo veo, a mi hermano Alex, a mi esposa, a mi hermana Eloína, a mi hermana Alma, Gamita, no sé quién más vi por ahí, Emma creo también, a todos los que nos estuvieron siguiendo en este estudio, hermanos, Karina Armenta, saludos a todos ustedes, hermanos, que sea de mucha bendición este estudio, como lo ha sido para mí y para todos, creo, los que me han mandado mensajes, ha sido de mucha bendición. Entonces vamos a pasar a los momentos de oración, hermanos. Vamos a seguir orando por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hemos tenido. Por aquí tenemos... Vamos a orar por... Vamos a orar, les voy a pedir que oremos por nuestro hermano Augusto Armenta, Jesús Armenta, por Claudia también Armenta, por Saturnino, por nuestro hermano Bocelli, por Jesús Alberto, por Braulio, ya habíamos dicho, por nuestro hermano Pablo Pérez de Ponciano Arriaga, por Ángel, nuestro hermano el señor Ángel, por la mamá y papá de nuestro hermano José Ángel, Consuelo Muñoz, Severo Orpaz, que el Señor sea con todos ellos en este tiempo, por Berito, también por ahí me mandó un mensaje, mi hermana Ali también me mandó por ahí un mensaje, que oráramos por su vecina que está luchando contra el cáncer, no la saquemos, nuestro hermano Manasés y toda la familia Martínez, por favor estemos orando por ellos, en la pérdida de esta jovencita, de esta señorita, es complicado de estar viendo y viviendo estas situaciones, entonces también por ahí mi hermana me está pidiendo por mi hermano Ángel Said, el pequeñito Ángel Said, por Jade, por Joseph, por Fernando y Jaime. Estamos orando por ellos. Belito también me pide que oremos. También les voy a pedir que oremos por los misioneros que hemos estado apoyando, hermanos. No se olviden, estemos orando por ellos, por Chavero, por su esposa, por Mariana en Oaxaca, por Areli, hoy nos mandó un audio, nos manda muchos saludos. Ella todavía está detenida, no ha llegado a su ciudad por esa situación de enfermedad. Areli Méndez, por Charlene, por Gladys, por Rebeca, por si se me escapa alguno, hermanos, discúlpenme, pero estamos orando por todos ellos y que el Señor muestre su misericordia por ellos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con esta oración. Señor Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo, Padre, por tu infinito amor y tu protección. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo en las que las dudas son fuertes, Señor.
en que las situaciones son complicadas de vivir. Te pido, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos de la familia San Pablo, Señor, que seas con ellos en sus vidas, que no falte el pan y la comida en su casa, Señor, que el trabajo, Señor, esté con ellos, Padre, que los puedas brindar el sustento a sus hogares, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, Padre. Hoy en especial, Padre, quiero pedirte por la vida de Saturnino, que tuvimos la oportunidad de conocerlo el martes, Señor, y su familia. Sé con ellos, Padre, bendícelo en todo lo que él hace, Señor. Sé con mi hermano Marco Bocelli, Señor, restablécelo de su salud, restablécelo también de sus emociones, Señor. También te pedimos, Padre, que seas con mi hermano Jesús, Padre, hermano de Tabita, Señor. Tú le has dado la oportunidad de volver a escuchar tu palabra, Señor. No permitas que Satanás lo separe nuevamente de ti. Sé con Braulio, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque ya lo vi casi restablecido de ese accidente, Señor, y lo vi mejor, Padre, que la última vez. Sé con mi hermano Pablo, Señor, en este viaje que hizo o que va a hacer en estos días, Señor, ya a su tierra para buscar trabajo, Señor. Sé con Ángel, Señor, este hermano, Padre, que va a necesitar mucho de ti y de tu protección, Señor. No permitas que nada malo le pase. Sé con la familia de José Ángel, Señor, con el mismo José Ángel, Padre. Renueva su corazón, Señor. Tráele paz y tranquilidad en su mente, Señor. Hazlo ver y confiar siempre en ti, Señor. Ayúdalo, Padre, a ser esa cabeza de hogar, Señor, que tú has predestinado para ese hogar, Señor. Sé con su hija, Señor. Sé con Lisette, Señor. Sé con Berito, Padre. Ayúdala, Señor. No permites que nada malo le pase, Señor. Ayúdala, Padre, en estas situaciones de salud, pero también ahora, Señor, con estos problemas en su carrera, Señor. Ayuda a Cintia, Lisette Paz, Señor. Ayúdala, por favor, Padre. Se permite que seamos luz para ella, Señor. Por favor, sé con mi hermano Alex, Señor, con mi hermana Eloína, con su mamá, con su familia, Señor. Gracias te doy por tanto amor, Padre, que ellos han mostrado no solo por la iglesia, Señor, sino también por mí y mi familia, Señor. Él te pide, Alex te pide por todos esos sueños que él tiene, Señor, por la familia Méndez Batres, Señor, por Ani y Paco, por todos los jóvenes de tu iglesia, Señor. Quiero pedir, Padre, que también, Señor, seas con Augusto Armenta, Padre. Ayúdalo, Señor, en su vida, Padre. Tráele calma, tráele paz, pero sobre todo, él ayer, Señor, te pidió, Padre, que le dieras la oportunidad de volver y retomar su camino contigo, Señor. Las decisiones y las cosas que vendrán en su vida serán muy complicadas, Padre. Pero yo creo, Señor, que Él es un hijo tuyo, Padre, y tú lo ayudarás a superar esta situación. Sé con mi hermano Jesús Armenta allí en el hospital, Padre. Gracias te doy por la vida de Karina, de Augusto, Señor, de sus hijos, Padre, que han estado al pendiente de Él, Padre. Sé con los deseos de sus corazones, Señor. Te pido, Padre, también, Señor, por la familia de mi hermano Jesús, que se han quedado en su casa, Señor, con mi hermana, Padre, con Nelky, Señor, por favor, te lo estoy pidiendo, Señor. Ayúdalo, Padre, a superar sus situaciones, Señor. Permítenos la oportunidad de escucharlo hablar, Señor, y que Él te escuche a ti, el mensaje que tienes para Él, Señor. Te pido, Padre, que seas con todos nosotros. Sé con mi hermana Alicia, Padre, con Joseph, Yamur y Ángel, Señor. Con su nieto Angelito, Padre, por favor, ayúdale en su situación de salud. Sé con Jade, Padre. Sé con su vecina Verónica, Señor. Ayúdalos, Padre, en todo lo que ellos necesitan, Señor. También, Padre, por favor, te pido por nuestro hermano Manasés, Señor. Es difícil, Padre, entender, aunque sea un poco, lo que él está sufriendo, Señor. Pero tú también perdiste un hijo, Señor. Tú eres capaz de entender ese sufrimiento, Padre. Por favor, permite que él encuentre consuelo en ti, Señor. Que él permita, Señor, volver a ver tu rostro y aceptar, Señor, tu voluntad en esta situación que no pareces tener claro el porqué de las cosas que pasan, Señor. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que no nos abandones en estos momentos de prueba, Señor. Que no te alejes de tu iglesia, Señor. Y de todas las iglesias, Padre, que, Señor, es un tiempo muy difícil para ser líder de una iglesia, para ser miembro de una iglesia, para ser pastor de una iglesia, Señor.
Danos tu sabiduría, Señor. Danos la claridad de tomar decisiones, Señor, para seguir alabándote y engrandeciendo tu reino, Señor, como tú así lo mandes, Señor, como si tú lo dictes, Padre. Te pido, Señor, que en tu infinito amor tú provees para cada uno de nosotros, Señor, que siga siendo nuestra fortaleza hoy y siempre, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, Señor, quiero pedirte por Wendy, Señor, esta joven, Padre, que clama a ti, Señor, y que pide siempre que tú la acompañes en el momento tan complicado que está viviendo. Ayúdanos a ayudarla, Padre. Muéstranos el camino, Padre. Revélanos qué vamos a hacer y qué podemos hacer por ella. Como así también, Señor, te pido, Padre, por Caro, Señor, nuestra compañera allí en la secretaría, Señor. Sé con su hijo, Padre. Ayúdanos a salir de estos problemas que han vivido y que puedan ellos, Señor, superar como una familia en ti, Señor, que todos necesitamos sentir. Sé con Obi, Padre. Ayúdalo, Señor, en sus planes, Señor. Permítelo, Padre, que él pueda, Señor, buscarte a ti y, Señor, sobre todo, que sea confrontado con tu grandeza, con tu misericordia, con tu amor. Quédate con cada uno de nosotros, Padre. Te pido por la vida de Brian, Señor. Ayúdalo, Padre, en sus planes, en sus deseos, Padre. Suple sus necesidades, Señor, y ayúdalo a vivir confiado en tu camino. Porque todo esto te lo pedimos a ti, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Ojalá que les haya gustado el estudio. Por favor, sigamos leyéndolo a diario. Y las dudas que vayan teniendo, mándenmelas, por favor. Estamos para servirles. Están aquí los estudios. Si te perdiste algún estudio, lo tenemos en el canal de YouTube. IPAR San Pablo SLP, ahí nos puedes buscar. Puedes suscribirte y estar viendo los videos que estamos subiendo ahí. También estamos en Twitter, en Facebook. Por favor, cualquier situación que tengas, motivos de oración, mándanoslos por saber. Y hermano, nos vemos el sábado de 12 a 1. Si Dios pone en tu corazón el deseo de compartir poco alimento, mucho alimento, el alimento que Él decida, quieras compartir con personas en necesidad, llévalo, por favor. Y podemos ser bendición, ser iglesia, hermano. Para eso estamos. Tenemos que mostrar ese amor del Señor para todas las personas que están sufriendo. Por favor, los esperamos de 12 a 1 de la tarde en calle 2 de abril, 265, zona centro. Ahí nos vemos. Cualquier mensaje, mándenmelo y estaremos dispuestos. También se me escapaba, hermano, estamos orando por nuestra hermana Rebeca. Voy a retomar esta oración para pedir por ella y por su familia. Y con eso terminamos, hermanos. Padre, nuevamente, Señor, te pido perdón por mis incapacidades, Señor. Te pido perdón por mis limitaciones, Padre. Te pido, Señor, que sigas fortaleciendo a mi hermano Rebeca, Señor. Tú la estás ayudando, Señor, la estás fortaleciendo, Padre. Solo te pido que cumplas tu obra, Señor, en su vida. Que tú cumplas su obra también, Señor, en la vida de Laura, Señor. Ayúdalas y fortalécelas en tu nombre, Señor. Ayúdalas a que ellas puedan recobrar las fuerzas, el ánimo, Señor, y volver a estar pendiente de ti, Señor, pendiente de trabajar para ti como lo han hecho a lo largo de su vida. Quédate con ellas, Señor. Bendice a toda su familia, a su hijo allá en Guadalajara, Señor, a todos los que están aquí en San Luis, Señor. Ayúdalos, Padre, a que te encuentren si es que están alejados de ti y si están en tu camino, que se fortalezcan en ti, Señor, en tu conocimiento, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes. Saludos también a Josué Gómez, por ahí lo estoy viendo. Que sea con ustedes, hermanos. Cualquier situación estamos para atenderlos y resolver sus dudas. Que el Señor sea con ustedes.